Hoy vamos a desarrollar un tema de los cuales empezaron días atrás, y el tema por el cual hoy vamos a estudiar es la unidad de la iglesia local de Jesucristo, tanto local como en consonancia con cualquier otra iglesia local en cualquier parte. Y vamos a ver qué importante es la unión, la unidad de la iglesia local, y realmente qué es unión de iglesia local y qué no es. Qué conceptos están equivocados, erróneos, aún en la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y creemos a veces que la iglesia local es una cosa que realmente no es. Y también esta unidad tiene que llevarnos a que tengamos en más alta estima esa unidad y en sí la iglesia local. Señor, le damos gracias por este tiempo, pedimos su cuidado, protección, Señor, y que el Espíritu Santo sea el que enseñe. Ayúdenos, Señor, a quitarte de nuestras mentes y nuestros corazones todo lo del diario acontecer, Señor, y permítanos concentrarnos en lo realmente importante, que es lo espiritual. Le damos la gloria y la honra a usted en el nombre de Cristo Jesús. Para eso vamos a ir a un versículo en Juan 17:21, y vamos a desarrollar Efesios 4:1-16. El que tiene Juan 17:21 lo puede leer. 17:21. Para que todos seamos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el propósito que tenía Jesucristo al venir a la tierra, y entender eso, que entendiéramos que el Padre y Él eran uno, y eso es muy importante. Y antifonalmente vamos a irnos a Efesios 4:1-16 para desarrollar también lo que es la unidad en el texto que más claro lo enseña la palabra de Dios. 4:1-16 lo vamos a leer antifonalmente. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, Un Dios Padre, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, descendiendo a lo alto de partió a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no sean niños infantes debajo de la autoridad de la Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y dividido entre sí con todas las estructuras, desde el turno permanente de la actividad propia de cada miembro, recibe el sentimiento que hay para edificarnos a Dios. Amén, que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. El propósito principal del estudio es dejar claro que los cristianos deben ser humildes, bondadosos, afectuosos y perdonadores conforme trabajen unidos en el vínculo de paz. Dice, Pablo enfatiza la unidad de pensamiento y propósito. Hay un solo cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Dice también que el propósito de esto es que los hombres espiritualmente dotados
que Dios dio a la iglesia como pastores y maestros, estamos hablando de la iglesia local, deben de dedicarse a preparar, esto es perfeccionar, a la gente de Dios para la obra del ministerio, para que la iglesia madure y sea edificada en Cristo. Amén. La madurez en Cristo se logrará cuando cada creyente haga en amor la parte que le corresponde para edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito que queremos dejar claro hoy. Aparte de que el Espíritu Santo pueda aclarar cualquier otra cosa en cada uno de nosotros. ¿Y cuál específicamente es el plan de Dios para la humanidad? Que está en Juan 17:2. ¿Y que lo tiene lo puede leer? Amén. Como le he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ese es el propósito que tenía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con la humanidad. A todos los que Él le dio. Ahora vamos a ir a Juan 17:21 y desarrollar 3 puntos importantes de ese versículo. Porque es en esencia el que va a complementar a Efesios 4:16. Dice que, primero, que para dar vida eterna, ya eso está claro. También dice que todos sean uno. Más que la unidad inicial, invisible pero inquebrantable, que todos los creyentes tienen en el Señor, esto es al que ha sido salvo, ¿verdad? Y entre sí, desde el momento en que fueron salvos, naciendo de nuevo, se trata de una unidad que hay que guardar, fomentar y manifestar. Esa unión del Padre y esa unión que Jesucristo quiere con la iglesia, tiene que guardarse, fomentarse y manifestarse, que sea evidente a cualquier persona que no pertenezca o que no haya nacido de nuevo también, y aún con mucho más razón para los hermanos de la fe. Entonces dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que esa intimidad que había entre el Padre y el Hijo tiene que darse con la iglesia. Dice, aquí aparece como modelo y raíz de la unión entre los creyentes y la inmanencia evidente entre las personas divinas. Pero, ¿cómo son una de dichas personas divinas? Es la primera pregunta que nos puede llevar rápidamente a hacer, y la primera pregunta que posiblemente una persona inconversa pueda querer hacer: ¿cómo son una de dichas personas? Bueno, por la perfectísima unión en la esencia, en verdad y en amor. Eso es. ¿Y por qué así? Y vamos a verlo detenidamente. Y esto es muy importante que quede claro, para ver esa unión y por qué el Padre representa al Hijo y el Hijo está en el Padre. Dice, el Padre está en el Hijo expresando toda su verdad. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El Hijo está en el Padre como verbo revelado de dicha verdad, ¿sí o no? Amén. Que dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Ahí estamos claros. El Padre y el Hijo están en el Espíritu Santo imprimiendo todo su amor. El Espíritu Santo está en el Padre y en el Hijo como la impresión personal de amor de ambos. Romanos 5:5. Amén. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Ahí está claramente especificado lo que acabamos de explicar aquí, que el Espíritu está en el Hijo expresando toda su verdad, y el Hijo está en el Padre como verbo revelado de dicha verdad, y el Padre y el Hijo están en el Espíritu imprimiendo todo su amor. El Espíritu Santo está en el Padre y en el Hijo como la expresión personal de amor de ambos. Amén. Amén. Ahora, el propósito final de Juan 17:21 en la iglesia termina así: para que el mundo crea que tú me enviaste. Voy a leer los 3 propósitos seguidos.
El primero, para que todos sean uno, dice ese versículo. El segundo, como tú, oh Padre, en mí, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, es el segundo. Y el tercero es, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que la iglesia refleje y el mundo pueda ver en la iglesia que Jesucristo es Dios y que fue enviado por el Padre. ¿Cuál es el mensaje que tiene que dar la iglesia local? Que Jesucristo es Dios y que fue enviado por el Padre, y sin Jesucristo usted no tiene vida eterna. Amén. Ok. Esto implica que la unidad de los creyentes es necesaria para testimonio ante el mundo. ¿Eso es cierto o es mentira? ¿Por qué ahora hay tanto problema? ¿Por qué la gente es tan esquiva a venir a una iglesia X? Porque se da cuenta que hay un montón de pensamientos, un montón de iglesias que manejan doctrinas completamente diferentes y a las cuales usted no sabe cuál creer. A uno mismo aquí tiene que referirse a iglesias de cortes de otras denominaciones que van en contra y se afirman por las escrituras que van en contra de lo que Dios dice y están haciendo cosas que en contra de lo que Dios dice. Entonces no hay unidad. Eso genera duda de las personas y eso no ayuda al testimonio que tiene que dar la iglesia ante el mundo. Ahí estamos claros. Lo cual es imposible si tal unidad no se puede ser vista desde el exterior. ¿Qué ven las gentes comunes y corrientes? No ven unión, no ven complemento. Porque ¿qué es la idea de este estudio? ¿Qué es lo que Pablo quería decir con esto? Pablo estaba estaba en la iglesia primitiva, pero exactamente lo que Pablo entendía de la persona de Jesucristo y la unión del Padre y el Hijo y toda esa cuestión, hace 2000 años, tiene que decirse exactamente igual en este momento, por todas las iglesias. Eso sería la lógica, y que todas predicaran el evangelio de la gracia y no otro evangelio. Pero sabemos que aquí hay 3 evangelios muy poderosos: el de las obras, el más poderoso; el de la prosperidad, que va en aumento; y el de la gracia, que digamos que es el más chiquitico, pero es el verdadero. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y justificados pues por la fe tenemos para con Dios, dice Romanos 5:1. Entonces esa es la unidad que se está perdiendo, pero la iglesia local como tal debe manejarlo totalmente al unísono, que ninguno tenga duda, que ninguno piense diferente y que ninguno a la hora de predicar el evangelio o hablar con alguien diga una cosa que la iglesia no ha puesto que se diga, y que o sea, no por la iglesia, sino porque la santa palabra de Dios lo dice, y por eso debemos basarnos. Es pues necesario que el mundo pueda ver la unidad de los creyentes, tanto a nivel personal, de iglesia local y a nivel de todas las iglesias locales, en tareas comunes de evangelización y testimonio y doctrina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esta iglesia local no debería tener ninguna diferencia, importante con cualquier otra iglesia local. Pero no sucede eso. Y ahí es donde muchas ni siquiera se predica el evangelio correctamente. ¿Y qué están viendo lo de afuera? Confusión. ¿Quién le gustaría trabajar en un lugar donde hay confusión? ¿O vivir en una casa donde hay confusión? ¿O estar aquí reunidos todos y cada quien pensando cosas diferentes? No tiene sentido. Nos vamos a agarrar. Entonces, eso es lo que quería Pablo expresar de esa unión, porque es muy importante, es realmente importante, porque inclusive eso nos puede dar para valorar los elementos o ayudas que Dios imparte a cada iglesia local, que son desaprovechadas por las mismas hermanos en la fe, que no quieren un crecimiento o no lo ven importante como tal el crecimiento, y entonces no va a haber unidad. Porque ¿qué pasa? En ese caso, que unos van a crecer más que otros, y entonces el conocimiento se va a desvirtuar para unos, ¿verdad? Y no es la idea es que todos vayan aprendiendo exactamente lo mismo, y que la exposición de las escrituras
Bueno, vamos a Efesios 4:16, ahora de actualidad. Y vamos a ver realmente eso tan importante. Y que tenemos que ser honestos, se está llevando a cabo medias o se está desperdiciando recursos que la iglesia está proporcionando. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. La unidad de la iglesia ya está hecha, puesto que el apóstol no exhorta a hacer unidad, sino a guardar la unidad. Dice el verso 3: solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de paz. Este pasaje sin duda es la mejor recopilación de características de la unidad de la iglesia, y vamos a aprender varias cosas importantes ahí. La unidad de la iglesia, ojo, es importante que se quede claro esto, es obra del Espíritu Santo. Amén. La unidad, primero dijimos que está hecha y debemos guardarla. No nos corresponde a nosotros hacerla. ¿Cómo debemos guardarla? Siguiendo los parámetros de la Biblia como tal, con una correcta interpretación, ¿verdad? La unidad de la iglesia es obra del Espíritu, quien regenera, quien convence de pecado, da poder al mensaje, imparte el don de la fe y así añade a la iglesia única de Cristo. ¿Está claro? Y recordemos, podemos dividir esta unión o la unidad visible de la iglesia en tres partes: personal, local y a nivel de iglesias, a modo general en todo el mundo, que sean locales. Entonces, a nivel personal, unión personal de cada creyente con Cristo como cabeza. Cada creyente tiene que estar en comunión con Jesucristo. No es que el pastor está en comunión con Jesucristo y nosotros no tenemos que ver con eso porque Él es el que está encargado de eso, porque pasamos a iglesias piramidales. Y ya de eso está harto conocido y harto evidente que las iglesias piramidales tienen una persona ahí que es supuestamente el sumo puente, ¿verdad? Una pregunta. O sea, en mi unidad de comunión que tiene el pastor, tiene la congregación local con Dios, la que es su miembro. Porque el Espíritu Santo es el mismo. O sea, entonces yo no necesito. O sea, el pastor como líder, pues obviamente es cabeza y se respeta. Pero uno también tiene un compromiso espiritual de poder hablar directamente con Dios y con los otros. También tiene un compromiso por crecer en la unidad. Pero ¿qué ganamos con que el pastor sepa de todo y el pastor quiera enseñar y la iglesia no quiere aprender? Entonces hay una responsabilidad, hermano, del miembro congregacional. Amén. No cae completamente la responsabilidad sobre los líderes, porque hay que ser consciente de que si estoy estancado o no crezco, pasan X cosas porque también yo tal vez no he asumido ese compromiso real. Amén. En la congregación y con Dios. Y está perdiéndose de muchas cosas lindas, porque el conocimiento, usted se va a enamorar más de Cristo cada vez que le conoce más. Amén. Pero si usted no sigue conociendo a la persona, no se termina enamorando, termina olvidándose. Cristo como cabeza, de tal manera que nuestra posición doctrinal y nuestra conducta diaria manifiesten los rasgos de Cristo. Mario Bolaño me busca Romanos 8:29. Andrea me busca 2 Corintios 3:18. Luis Alejandro me busca Efesios 5:1 y 2. Y John levantó la mano, Colosenses 3:1. Y vamos a leer esos textos a ver si nos invitan a hacer que esa unión sea visible de la persona como individuo con Cristo y que sea manifiesta. Porque si todos reflejamos esa misma unión con Cristo, va a ser manifiesto al que está fuera de la iglesia. Si no, no. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Amén. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que fuésemos hechos, gracias, conforme a la imagen de Jesucristo. La iglesia, la gente
exteriormente no tiene que ver un individuo como Sergio Zúñiga, tiene que ver la imagen de Cristo. ¿Verdad? No digo que sea fácil tampoco, pero eso es lo que dice la palabra. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen del Espíritu del Señor. Vea qué claro que está. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia local aquí y en cualquier parte del mundo. En este momento, hace 1000 o hace 2000 años. Efesios 5:2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, recordad del amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda de sacrificio a Dios en los altares. Amén. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. De esos 4 versículos, ¿algo no se entiende? ¿O queda claro el mensaje que quiere Dios para el cristiano, el creyente? ¿O algo da luz a la duda, o a decir que se puede ir uno por otro lado, o que no tiene que reflejar la imagen de Cristo? Los 4 están bien claros, ¿verdad? Y son mandatos. Dice el punto B, a nivel de iglesia local. Es el testimonio propio de una comunidad cristiana viva en unión espiritual de todo el cuerpo con su cabeza, lo que decía anteriormente. Cada uno unido y en comunión con Jesucristo, es un bloque que está unido a Cristo y en comunión con Cristo. Entonces no es una persona que anda de veras buscando las cosas espirituales y 30 miembros de la iglesia no les interesa. Debería ser muy parecido al interés que haya. ¿Cómo se hace eso? Fomentándose. Tampoco es que hay que entendiéndose en la comunión de las cosas santas. 1 Corintios 1:10, Douglas. Filipenses 2:2-4, Giovanni. Tito 3:10. Marcela. Tito 3:10 y 1 Juan 3:16-18. Adriana. 1 de Juan 3:16-18. A ver si la unidad de la iglesia también es importante para Dios. Amén. Sí. Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Para también la iglesia local. El siguiente, Filipenses. Filipenses 2, del 2 al 4, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis de contienda o por vana gloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Fácil. 1 Juan 3:16-18. En esto hemos conocido el amor en que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Vean lo que tiene que hacer la iglesia a nivel local. Y todo también está muy claro. No son peticiones también extraordinarias ni fuera de lo común, sino que todas van en fomento de la unión y el crecimiento. Y a nivel de iglesia universal, ya claro, puesto que cada comunidad local no es sino la conexión espacio-tiempo de la única iglesia de Jesucristo. Es lo que le hablaba al principio, que hace 1000, 2000 o 200 años tenía que estarse hablando lo mismo, enseñando lo mismo y predicando el mismo evangelio. Amén. Eso no podía cambiar. Y eso es lo que quiere decir
que al final de cuentas, no como iglesia universal, como nosotros conocemos, sino que al final la iglesia que está en México debería estar hablando exactamente lo mismo de la unidad y de la doctrina de Cristo. Y que la sana doctrina sea Cristo y no pequeñas cosas de la coinonía de la iglesia. Que eso se ve como unidad, pero eso es otra cosa, eso es coinonía, eso es compartir. Pero esto es unidad de pensamiento, de sentimiento y de acción. Todas las iglesias genuinamente cristianas, a pesar de sus peculiaridades, que eso es lo menos, deberían manifestar visiblemente su unidad mediante un credo bíblico común y una inclinación al compañerismo. Gálatas 2:9, Fabián. En comunes tareas de evangelización, que es lo más importante, que todos evangelicemos igual y llevemos el mismo mensaje de buenas nuevas. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amén. Vea qué importante. Pablo se fue con un compañero, ¿y qué iba a enseñar Pablo? Lo que les dejó escrito a Efesios. No iba a enseñar otra cosa. No podía enseñar otra cosa. No debía, estaba obligado a decir exactamente lo mismo. El mensaje del evangelio tal cual. No podía ponerse creativo ni inventar nuevas cosas, porque ya lo había dejado plasmado en las escrituras. Entonces, vean lo importante que es que en toda época ser y manifestar lo mismo. Así de simple. Y lógicamente que un cristiano no tiene que estar dudando del poder del Señor Jesucristo. La unidad de la iglesia requiere abnegación para su fiel custodia, pues la mutua comunión y solicitud por la unidad se sostiene sobre 4 pilares que están en el versículo 2 de Efesios 4:12, Efesios 4. Dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Entonces, ¿cuáles son? Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Son 4 elementos necesarios para mantener una sana unidad. Llámese por paciencia, perseverancia, ¿verdad? No aflojar, no insistir. Dice, es esencialmente espiritual y está trabada en 7 lazos espirituales, esta unión, y vamos a estudiarlos. El verso 4 dice que formamos un solo cuerpo con una sola alma, creciendo y marchando en la misma meta. Vamos a ver, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué es la esperanza y la vocación que debe y el mensaje que debe llevar el cristiano? Que hay esperanza en Jesucristo, que la salvación está en lo que Él hizo correctamente. Tenemos un solo Señor a quien seguir, una sola fe que profesar y un solo bautismo que recibir. Verso 5. Un Señor, una fe y un bautismo. Con estas características que estamos desarrollando aquí, usted puede desechar ciertas iglesias que no califican como locales, donde no hay un solo Señor, donde no hay un solo bautismo y no hay un solo Espíritu, sino que se mueven distintas corrientes de pensamientos y el Espíritu de Dios no es el que está enseñando ni está siendo respetado lo que está escrito. ¿Ok? Todo lo hace en nosotros un Dios, un solo Dios y Padre de todos los creyentes. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No se está hablando de que hay jerarquías de santos, ni jerarquías de esto, ni jerarquías de otro. No está diciendo también que hay hombres con unción, ¿verdad? Como se oye decir, especiales y ya marcados para que sean los que salen, para que sean los que hagan maroma, para nada. Está diciendo que el único al que hay que depender es en Jesucristo. Es una unidad en la variedad, pues siendo todos miembros del mismo cuerpo, tenemos diferentes dones.
Pero a cada uno de nosotros fue, verso 7, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que está nutrida la iglesia por diferentes personas que son capaces y tienen capacidades desarrolladas en diferentes cosas, las cuales el Espíritu Santo es el que dicta y le interesa que usted se desarrolle en esa área, pero no le interesa que usted no se desarrolle en ninguna, por lo menos en un área. Distintos ministerios específicos, verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros, los más importantes en este momento, pastores y maestros. También se nos han encomendado diferentes servicios según la actividad propia de cada miembro, verso 12 al 16, leo para ustedes. Porque ese es el fin de toda esta unidad, tiene un propósito, y Dios lo está explicando, que no es por vara, ni es porque no sea necesario, porque suceden cosas y no es así, dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad y la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué quiere Dios con todo esto? Pues que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quiénes? Todos. ¿Cómo? Por parejo. Que nadie se vaya para arriba y que nadie se quede abajo. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad del Hijo de Dios y a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Así de simple. Para que ya no seamos, porque ahí viene lo que puede suceder si no se dan estas cosas, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia y las artimañas del error. Hemos visto esto infinidad de veces, se seguirá dando, pero conforme estemos creciendo en la unidad y en el conocimiento, va a ser menos la probabilidad. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, nadie más, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la unidad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya eso lo acabamos de desarrollar. Crecimiento personal, crecimiento como iglesia local y crecimiento universal de todas las iglesias locales. Eso es lo que acaba de decir estos 3 versículos. Importante, de lo cual ya Giovanni se había referido hace 15 días, si no me equivoco, que esta unidad obtenida a precio de sangre no fue comprada con nada corruptible, fue comprada por precio de sangre. ¿Por quién? Por Jesucristo. Y ganada en batalla contra el demonio. Y leo para ustedes los versos 8 al 10. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos y está llenándolo todo. La plenitud de Cristo es la que está llenándolo todo. Entonces estamos viendo que tuvo un alto precio, pues solo tras su humillación y exaltación pudo el Señor Jesucristo repartir el botín de los dones que consagran y potencian esa unidad. Vea qué importante es esto, lo voy a repetir. A raíz de que Jesucristo entregó su vida, cumplió la ley y no fue vencido por la muerte y está a la diestra del Padre, tras su humillación y exaltación, pudo el Señor repartir el botín de los dones que consagran y potencian la unidad de la iglesia. Todos estos dones fueron pagados con la sangre de Cristo, fueron por alto precio y hubo, y ya lo sabemos todos, las humillaciones que sufrió el creador del universo, el hacedor de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas, por su iglesia. Entonces es muy cara esa. Es una unidad que exige conjuntamente adhesión práctica. No se puede quedar en las palabras. A la verdad en amor,
Una formación madura, tanto doctrinal como espiritual, nos prevendrá contra los falsos maestros. Repito para ustedes los versos 14 y 15, que es el propósito de esa unidad. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucia y artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza en Cristo Jesús. Que no haya desvíos hacia derecha o hacia izquierda, simplemente enfocados en Jesucristo. Y aquí tengo unas observaciones finales importantes y prácticas para la iglesia local. Es importante constatar que en estos versículos del 1 al 7, que conforman la unidad de la iglesia, no figura ninguna cabeza visible humana, como estamos acostumbrados y como lo vemos. No hay un ser humano que sea más alto que todos los demás y que pueda ser puesto por otros hombres para decir que es el sumo puente, porque el sumo puente es Jesucristo. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces no hay una cabeza visible. Ahí descarta un montón, ¿verdad?, de iglesias. Y la iglesia que no es horizontal y que su pastor no dice que todos tenemos el mismo Espíritu Santo y que todos somos enseñados igual y que todos tenemos la capacidad de crecer en unidad, ya esa iglesia está mal. O si tiene castas o niveles, ¿verdad?, donde unos no dejan crecer con otros, pero el propósito de la iglesia sería, genuino es, que todos crezcamos igual. ¿Qué pecados afectan a la unidad de la iglesia? Así, no son todos, pero importantes. La herejía, que afecta a la verdad revelada. Cuando hay herejías, cuando se cambian las escrituras, se tuercen a conveniencia o por ignorancia también se pueden torcer, eso afecta a la unidad de la iglesia, y que es lo que estamos viviendo en este momento a nivel mundial. Y cualquier cosa, ¿cómo se soluciona ahora un asunto que no se pone de acuerdo? No se pone de acuerdo por la palabra. Hagamos otra denominación. Ustedes se quedan con lo suyo y yo me invento otra. Eso sí, yo voy de primero porque yo fui la idiota de hacer otra denominación. Y le vamos a poner un nombre más bonito y más largo para que suene cachito. ¿Ves? Entonces eso es lo que afecta. Después, cisma o separación afecta a las iglesias locales, injustificada con el cuerpo de la iglesia. Podría haber una separación justificada, supongo, pastor, que sería que nazca otra iglesia, de la iglesia local, en el orden. Esa sería la única manera. Las demás maneras no. Esto se debe principalmente, estas cismas o separaciones, a que se busca el afán de hallar la iglesia perfecta. Y la iglesia perfecta no la vamos a encontrar. Yo particularmente una vez hablé aquí y lo tengo que sostener yo me retiré un tiempo de acá y de lo que más añoraba y lo que más extrañaba era el crecimiento, los recursos que tenía la iglesia, que yo estaba desaprovechando por no estar donde debería de estar, creciendo en la unidad. Y esto es bueno que sepan, porque muchos no lo han experimentado. No es un buen rato que se pasa, no es algo bonito, y más bien la persona va en picada y no es correcto, no es lo que Dios quiere. Y también, eso lo agregué yo, pero pecados ocultos de sus miembros. Por supuesto que esto afecta a la iglesia local. ¿Por qué? Porque es que los pecados que yo puedo hacer, que nadie de ustedes se va a dar cuenta, Dios sí se está dando cuenta. Simple. Entonces, eso afecta a la iglesia local y eso contrista el Espíritu Santo de mí. Entonces yo no puedo dar esa comunión con Cristo y yo no puedo hablar en comunión con ustedes, con la iglesia. Entonces no hay unidad, que es lo que queremos que la gente vea. Después, el método para guardar y fomentar la unidad de la iglesia consiste en una continua metanoia, que sería una continua revisión, continuo autojuicio y el ver que se está haciendo bien, que se está haciendo mal, conforme a la palabra de Dios. Y para concluir, que eso está en el verso 2 y 3, dice así:
con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor, solícitos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Cuando los creyentes y las iglesias reconozcan sus defectos y estemos todos dispuestos a sobrellevar con amor y paciencia los fallos ajenos y confesar y aceptar los propios y dejar nuestras opiniones y buenas tradiciones y ceñirnos a la a la santa palabra de Dios, irá madurando la verdadera unidad. Eso sería lo que podría ayudarnos a ver otra perspectiva de la iglesia local, a tenerla más en estima, en respeto, y sabiendo, y por los versículos que ustedes mismos leyeron, nos dimos cuenta que esa es la voluntad de Dios para la iglesia local. Y que toda iglesia local, aquí, en Chile o cualquier parte, manifieste exactamente lo mismo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por esta enseñanza que usted ha provisto. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga enseñando, Señor, que nos ayude a hacer un autojuicio y a ser sinceros con nosotros mismos, y también que nos mueva a valorar, Señor, todos los recursos que usted ha puesto en esta iglesia local para crecimiento y unidad de la iglesia. Le damos la gloria y la honra a usted, le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.